darme ningún detalle. Se titula El peor día. Dice, en mayo de 2011, una joven se refugió, perdona, un poco que estoy nerviosa. En mayo de 2011, una joven se refugió en una bañera durante un tornado que devastó la ciudad donde vivía. Su esposo la cubrió con su cuerpo y recibió los golpes de los escombros que volaban. Él murió, pero ella sobrevivió gracias al heroísmo de su marido. Como es natural, ella lucha con la pregunta ¿por qué? Un año después de lo ocurrido, dijo que encontraba consuelo pensando que, aunque era su peor día, fue su peor día, se sintió muy amada. Cuando pienso en los peores días, de inmediato me viene a la mente a Job, porque amaba a Dios y perdió sus animales, sus criados, su hijo en un solo día. Se lamentó profundamente y también se preguntó por qué. Exclamó, si he pecado, ¿qué puedo hacerte a ti? ¿Por qué me pones en el blanco tuyo? Sus amigos lo acusaron de haber pecado y pensaban que merecía sufrir, pero Dios le dijo, no habéis hablado de mí lo recto como siervo, como mi siervo. El Señor no le explicó a Job por qué sufría, pero lo escuchó y no le culpó por sus cuestionamientos. También le aseguró que tenía el control de todo y que podía confiar en Él. Quizás el Señor no nos explique las razones de las pruebas, pero debemos estar agradecidos de que aún en nuestro peor día podemos saber con certeza que Él nos ama. El amor de Dios no nos exime de las pruebas, pero sí nos ayuda a sobrellevarlas. Quería terminar compartiendo 2 versículos que mis hermanos van a leer. Ante Él expongo mis quejas, ante Él expreso mis angustias. Cuando ya no queda aliento, tú me muestras el camino. 142, 2 y 3. Desde mi angustia clamé al Señor y Él me respondió dándome libertad. Salmo 118, 5. Amén. No quiero añadir más a lo que he leído. Solo déjame decirte que Dios nos ama.
yo soy su hijo y Él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo, Él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé, yo soy su hijo, Él es mi padre y mi padre me ama. Abriste el mar para que yo camine, tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y hoy cantaré, yo soy hijo de Dios. Abriste el mar, abriste el mar para que yo camine, tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y hoy cantaré, yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Abriste el mar para que yo camine, tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y hoy cantaré, yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios.
es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor. Gracias, Señor. Gracias, presencia. Solo quiero estar ante tus pies. Me envuelve este momento santo y no me quiero ir. No busco Cristo, no me debes nada a mí, más de lo que tú puedas hacer. Te quiero a ti. Lo siento, Señor. Lo siento por andar por sentimientos. Lo siento por cantar sin adorar. Llévame hasta el inicio. Abro mi corazón a ti. Lo siento por buscar lo primero. Lo siento por olvidar que bastas tú. Llévame hasta el inicio. Abro mi corazón a ti. Me envuelve tu presencia. Solo quiero estar ante tus pies.
presencia, Señor. Gracias, Señor, por estos momentos que podemos disfrutar, Señor, de tu presencia, Señor. Muchas gracias, Señor. Solo tú, Señor. Gracias, Señor, por tu presencia, Señor. Tú nos regalas, Señor, estos preciosos momentos que disfrutamos contigo, Señor. Ahora te pedimos que bendigas tu palabra, que bendiga a tu siervo, Señor, que va a compartir, Señor, y que pueda transmitir, Señor, el mensaje que tú le has dado para nuestros corazones, Señor. En el nombre de Jesús. Buenos días. Los hermanos pueden pasar la ofrenda. Buenos días a todos. Bienvenidos. Mi deseo es que el Señor bendiga grandemente. ¿Hay alguna persona o personas que nos visiten por primera vez? ¿Puedo ver su mano? Que el Señor bendiga grandemente, de verdad, de corazón lo digo. Gloria a Dios. Pues muy bien, gracias a los hermanos por la alabanza. Gracias a Dios por su presencia. Él dice que donde hay dos o más reunidos en su nombre, Él está en medio de ellos. Y aquí estamos más de 2 y más de 3 y estamos reunidos en su nombre. Así que ten por seguro que la presencia de Dios está aquí. Hoy también tenemos una visita muy especial. Una hermana muy querida por todos, nuestra hermana Molly. Ella es de Estados Unidos y hace 3 o 4 años estuvo aquí estudiando y bueno, contactó con la iglesia y nos conocimos. Y la verdad que desde entonces ella dice que su iglesia es esta. Es muy bonita. Bueno, quería pedirle que pasara si quiere compartir alguna palabra breve y también, como no, pedirle que ore por la palabra que va a ser predicada y por mí. Buenos días, iglesia. Me alegra mucho de verles de nuevo. Los que conozco y los que no conozco, pues espero hablar con ustedes pronto. Quería leer una oración antes de orar yo, que trata de la canción que acabamos de cantar. Y cada vez que canto esa canción me acuerda de esa oración que les leo. No me mueve, mi Dios, para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme verte clavado en una cruz y escarnecido, muéveme ver tu cuerpo tan herido, muéveme tus afrentas y tu muerte. Muéveme al fin tu amor de tal manera que aunque no hubiera cielo, yo te amara, y aunque no hubiera infierno, te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. Gracias, Padre, por este día, Señor, que podemos estar juntos en tu presencia, Señor, que siento tan fuerte en este lugar.
Señor, abre nuestros oídos para escucharte a través de la palabra. Abre nuestras bocas para proclamar tu nombre y adorarte. Señor, y te pido que bendigas las palabras de Benjamín, Señor. Que hables a través de él, Señor. Que sus palabras sean tus palabras, Señor. Señor, gracias porque ya estás obrando en este lugar, Señor, en nuestros corazones. Y te pido que podamos conocerte más en este día, en esta predicación. Señor, te damos la gloria, la honra por todo lo que has hecho en nuestras vidas, por lo que estás haciendo ahora y lo que vas a hacer en nuestras vidas. Y te pido todo en tu nombre. Amén. Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor, ¿verdad, hermano? Bueno, queridos, lo que os voy a compartir sé que viene de parte de Dios, hermano. Precisamente el miércoles, perdonadme la tosecilla yo porque el tema del COVID es malo. Pero como estaba diciendo, ¿no? El miércoles en el culto de oración, yo mismo oré a Dios y le dije, Señor, pon tu palabra en tu siervo que va a traer tu palabra, Señor, porque no queremos escuchar voz de hombre, queremos escuchar voz de Dios. Lo que yo no sabía, hermanos, que iba a hacer yo mismo, quien iba a predicar, ¿no? Y bueno, leí en un comentario bíblico acerca de esta porción que Dios me había puesto, ¿no? Y cuando comencé a leerlo, lo primero que ponía que esta porción de la palabra de Dios constituía la parte más difícil de toda la Escritura. Y yo pensé, digo, Señor, pues Señor, ¿cómo me escoges a mí para transmitir esto, Señor? Pero tenía la certeza que venía de parte de Dios, ¿verdad? Y entonces, a veces los temores nos quieren paralizar, pero tenemos que mirar a Cristo. Señor, si tú me pides a mí que yo lo haga, Señor, yo lo hago, Señor, por muy difícil que sea. Pero los hijos de Dios somos guiados por el Espíritu de Dios, ¿no? Lo que voy a compartir hoy viene en Hebreos, en el capítulo 5, verso 12 en adelante, y el capítulo 6 del 1 en adelante. Esta epístola de los Hebreos, en verdad no se sabe quién la escribió, no se sabe si fue Pablo, fue Apolo, fue Bernabé, no se sabe, pero eso es lo que menos importa, hermanos. Lo que importa realmente es que toda la Escritura ha sido inspirada por Dios. Quien lo escribiese es lo de menos, hermano. Lo importante es que ha sido inspirada por Dios. Y dice así la palabra de Dios en Hebreos 5, capítulo 12 en adelante. Dice, porque debiendo sellar maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Esa palabra perfección es sinónimo de madurez. No echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella
y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Que el Señor bendiga su palabra. Gloria a Dios por su palabra. Es verdad, hermanos, que en esta porción de la palabra de Dios podemos ver que el camino que Cristo trazó no es un camino de rosas, hermanos. Es un camino serio. Es un camino serio, ¿verdad? Es un camino serio, hermanos. Y Cristo lo dijo. En Mateo 7:13 dice la palabra de Dios, palabras textuales de nuestro Señor Jesucristo, palabras que salieron por los labios de Cristo. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo hallan. Fijaros dos palabras que aquí usó Cristo. Dice, en el camino ancho y espacioso, dice, y muchos son los que van por él. Muchos son los que van por él. En ese camino donde yo hago lo que a mí me parece, lo que yo creo, lo que me conviene, lo mejor para mí. Pero él habló de un camino, de una puerta estrecha y un camino angosto que lleva a la vida. Dice, y pocos son los que lo hallan. Fijaros que dos palabras. Muchos por el camino ancho y espacioso, y pocos por el camino estrecho y angosto. Recuerdo una vez testificándole a una monjita ya muy mayor, tendría a lo menos 80 años, pero estaba muy viva. Y ella me decía, testificándole, que no estaba de acuerdo conmigo, que el hombre es bueno y que todos vamos a ir al cielo. Entonces yo le dije a la mujer, digo, mire usted, la verdad es que entonces yo creo que es que Cristo se equivocó cuando dijo estas palabras. Porque es Dios que muchos son los que van por el camino de perdición al infierno. ¿Cómo usted dice que todos vamos al cielo? ¡Qué tinieblas, hermano! Son palabras de Cristo, que ancho y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que van por él. En una de mis Biblias, esta porción de la palabra de Dios que he compartido la titulaba Advertencia contra la apostasía. Advertencia contra la apostasía. Apostasía, según la Real Academia de la Lengua Española, significa abandonar. Eso es apostasía, abandonar. Abandonar ese camino. Un día Dios se nos reveló en nuestras vidas por su gran misericordia, hermano, porque es un milagro de Dios. Él se reveló a nuestras vidas, hermano. Fíjate lo que dice la palabra de Dios en 2 Corintios 4:4. Dice, porque el Dios de este siglo, hablando del diablo, ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Cuántas personas están ciegas que no ven? ¿Tendrá poder el diablo, hermano? Tiene poder el diablo. Tantísimos millones de criaturas ciegos. Ves personas que te aprecian, que te aman, que te quieren, y le hablas del Evangelio de Cristo y no se inmutan, hermano. Y no son ellos, es el diablo que tiene cegadas sus mentes, no le dejan ver. Por eso, si tú ves el camino de salvación, si tú ves esa puerta estrecha, o la has visto, esa puerta estrecha, y has visto ese camino estrecho y angosto, eres un bienaventurado, hermano. Eres un bienaventurado, porque eso es un milagro de Dios. Porque, como he dicho, el diablo tiene poder. Pero hay un poder muchísimo más superior, infinitamente más inferior a ese poder, y es el poder del Espíritu Santo. Y Cristo dijo, cuando venga el Espíritu Santo convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Es ese poder el que te abre los ojos y te deja ver el camino de salvación y abre tus oídos para que tú puedas oír la voz del buen pastor.
Así, hermano, es un privilegio que tenemos de parte de Dios que podamos ver. Pero, hermano, es real que el enemigo de nuestra alma, el diablo pone muchísimos obstáculos para que una persona entre por esa puerta estrecha. Pero, hermanos, también una realidad, que una vez que tú entras por esa puerta estrecha, que tú estás caminando en ese camino estrecho y angosto, hermano, es una realidad que el diablo sigue poniendo obstáculos para que tú salgas de ese camino, salgas de esa puerta, hermano. La palabra de Dios lo hemos leído, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero. ¿De quién está hablando, hermano? Personas que un día Cristo se reveló a sus vidas, personas que recibieron a Cristo como su Señor y Salvador, personas que andaron en ese camino estrecho y angosto, pero descuidaron sus vidas espirituales y retrocedieron. A eso se está refiriendo la palabra de Dios. Sí, es verdad que una porción dura, pero es una realidad, porque toda la Escritura ha sido inspirada por Dios. Quizá haya personas, quizás no, estoy seguro que cuando Dios ha puesto esta palabra, o aquí o por medio de los medios de comunicación, seguro que hay personas que tienen decidido tirar la toalla. Es el sentir que tenía desde un principio. Creo que es una advertencia de parte de Dios del gran peligro que es retroceder o tomarse poco en serio el camino de salvación, hermano. Esto no es un juego, hermano. Porque no el que comienza la carrera va a ser salvo, sino el que termina la carrera. Bienaventurado el que persevera hasta el fin, porque éste será salvo. No el que comienza la carrera. Un día puede haber entrado por esa puerta estrecha y comenzar a andar en ese camino estrecho y angosto, pero puede retroceder, hermano. He escuchado más de una vez y sé que hay personas que piensan que porque yo un día entregué mi vida a Cristo, yo voy a ser salvo, pase lo que pase. Eso, déjame que te diga en el nombre de Cristo, esa es una mentira del diablo. Fijaros lo que dice en Apocalipsis 3:3. Acuérdate pues de lo que has recibido, la palabra de Dios, todo lo que hemos leído y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Esta es una realidad, hermano. Y un poco más adelante en el verso 5 dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Hermano, al leer esto pude ver que cuando recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, cuando entramos por esa puerta estrecha, hermano, nuestros nombres son escritos en el libro de la vida por nuestro Señor Jesucristo. Pero, hermano, fijaros lo que dice, y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. No borraré, pero ¿cuándo? Empieza diciendo, el que venciere, el que venciere. Es decir, el mismo que escribe nuestros nombres en el libro de la vida es el mismo que puede borrarlo. Es el mismo que puede borrarlo. Por eso Cristo decía, velad y orad para que no entréis en tentación. Hermano, estamos viviendo un tiempo muy, muy peligroso. Yo creo que como nunca ha habido en la historia de la vida, de la humanidad. Es una pasada, hermanos, cómo está la sociedad. Y lo más triste es que va en aumento. No va a menos, va a más. Va a más, hermano.
Estamos en tiempos muy peligrosos. Quería deciros, antes de seguir, quería daros 2 versículos de la palabra de Dios para que los tengáis muy en cuenta. En 1 Timoteo 2, 4, 5 dice la palabra de Dios: porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al pleno conocimiento de la verdad. Y también quiero que escuche otro versículo que es el resumen de toda la palabra de Dios. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Hermano, quédate con estos versículos. Quédate con estos versículos. Vemos, por lo que hemos leído en la palabra de Dios, nos habla de unos fundamentos de la fe cristiana, ¿verdad? De unas bases de la fe cristiana. Y habla del arrepentimiento de obras muertas, habla de la fe en Dios, esa fe genuina, porque, hermanos y amigos, hay fe que son falsas, fe que no son reales, fe que a la hora de la verdad no te van a servir para nada. Pero hay una fe genuina, esa fe puesta en Dios. Pero la fe es un don de Dios, dice la Escritura. Dice que no somos salvos por gracia, sino por fe. Y dice, y esto no es nuestro, sino que es un don de Dios. Somos salvos por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero hay una fe genuina. En hebreo habla que es pues la fe, la convicción de lo que no se ve y la certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. Hermano, antes de conocer el Evangelio de Cristo, antes que Cristo se revelara a mi vida, yo no sabía si Dios era real o no era real. Yo no sabía si la palabra de Dios, eso es de Dios o no lo es de Dios. Pero cuando recibí a Cristo, Él puso fe en mi corazón. Y no tengo la menor duda que Dios es real, que esta palabra no es un libro cualquiera, que es la palabra de Dios. Eso lo pone Dios. Y sé que todo lo que está escrito viene de parte de Dios. Esa es la fe genuina. Dice que es la convicción de lo que no se ve y la certeza de lo que se espera. Yo no sabía antes de conocer a Cristo, bueno, ¿qué va a pasar cuando uno se muere? ¿Se acaba y todo? ¿No se acaba? ¿Qué ocurre? ¿Qué no ocurre? Pero el apóstol Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Cuando uno recibe a Cristo, dice la palabra de Dios en Romanos 8:16, que el mismo Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, dice que da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Dice, y si hijos de Dios, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si juntamente padecemos con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados, hermanos. Por eso Pablo podía decir con plena certeza, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hermano, hoy por hoy no tengo la menor duda que si el Señor pide mi alma, me voy con Él. Y a muchas personas cuando me hablan que tienen mucha fe, le hago esa pregunta, ¿usted cree? Y la hago hoy mismo a todo aquel que me escuche. ¿Tienes la certeza que si esta noche el Señor pide tu alma, te vas con Él? ¿Tienes la certeza si esta noche el Señor pide tu alma, te vas con Él? Si no la tienes, es porque la cosa no está bien, hermano. Pues habla de esos fundamentos, el arrepentimiento de obra muerta, la fe en Dios, la doctrina de bautismos en plural. Está hablando del bautismo en agua. Hace poco, ¿no es verdad, Antonio y Isa? Fueron el bautismo en agua, ahí en Motriz. Nuestro pastor José Manuel, Miche, Antonio, los bautizaron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? Pero Juan el Bautista decía, yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento, que es ese bautismo. Pero el que viene tras de mí, cuyo calzado no soy digno de desatar, Él es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego.
Está hablando del bautismo del Espíritu Santo, muy necesario para tu vida y para la mía, hermano. Necesitamos el bautismo del Espíritu Santo. ¿Y quién lo da? Cristo. Si vosotros, siendo malos, dice la palabra de Dios, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidieren? Hay que pedirle a Dios: Señor, bautízame con tu Espíritu Santo. Señor, necesito que tú me bautices con tu Santo Espíritu. Yo lo quiero eso para mí, porque Dios lo dice en su palabra, y cuando Dios lo dice es porque es así, hermano. La doctrina de bautismo, la imposición de manos, vemos la palabra de Dios que dice pondréis las manos sobre los enfermos y sanarán. La resurrección de los muertos. Todo ser humano, cuando va a morir, todo ser humano va a resucitar. Unos resucitarán para vida y otros resucitarán para muerte, lo dice la palabra de Dios. Y el juicio eterno, el juicio, va a ser un juicio final, donde todo ser humano va a ser juzgado. Dice la palabra de Dios que no hay ninguna cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel que todos tenemos que dar cuenta, hermano. Todo ser humano. Pero me voy a centrar más. Todo esto, según la palabra de Dios, es la base del cristianismo, el fundamento del cristianismo para crecer, para llegar a una perfección, a una madurez, hermano. Pero me voy a centrar en el arrepentimiento de obras muertas, porque está más relacionado con lo que el Señor ha puesto en mi corazón. El arrepentimiento de obras muertas. ¿Qué son obras muertas? Las obras muertas son los frutos del pecado, hermano. Ni más ni menos. Esas son las obras muertas. Los frutos del pecado. Y el arrepentimiento es, fijaros que es lo primero que nos menciona, ¿no? El arrepentimiento de obras muertas. Cuando Jesucristo empezó su ministerio en Capernaum, lo primero, cuando se dirigió a la gente, lo primero que le dijo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se os ha acercado. Es lo primero cuando Cristo empezó su ministerio. Juan el Bautista, bautizando en el río Jordán, decía exactamente igual: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El apóstol Pedro, después de recibir el bautismo del Espíritu Santo, dice la palabra de Dios que se dirigió a una cantidad muy considerada de judíos, entre ellos los mismos que crucificaron a Cristo. Y dice la palabra de Dios que, compungidos por las palabras de Pedro, le preguntaban: ¿qué tenemos que hacer para ser salvos? Y Pedro les dijo: arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados y para que venga de la misma presencia de Dios tiempo de refrigerio. Y es que el pecado, dice la palabra de Dios, que la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Y el ser humano cree que está andando en libertad y está atado al pecado. Porque dice la palabra de Dios: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Cuando estamos atados al pecado no somos libres. No somos libres. Gloria a Dios. Pero fijaros, escuchad, hermanos, lo que dice la palabra de Dios en Hebreos 9:13. Dice: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, este es según la ley mosaica, según el Antiguo Testamento, pero ya no estamos en el Antiguo Testamento, ya estamos en el Nuevo Testamento. Dios dice en Hebreos que haría un nuevo pacto con la casa de Israel, en las cuales pondría sus leyes en nuestras mentes, ya no en unas tablas de piedra, sino en nuestras mentes, y la escribiría sobre nuestros corazones.
Dice, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Entonces sigue diciendo la palabra de Dios en Hebreos 9:14. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Gloria a Dios, hermano. ¿Cuánto más la sangre de Cristo limpiará vuestras conciencias de obras muertas? ¿Para qué? Para que sirvamos al Dios vivo. Al leer esto, hermano, me vino a la mente, no podemos servir a Dios de cualquier manera, hermano. Ya sea en la alabanza, ya sea en lo que sea. En la iglesia no podemos servirle de cualquier manera, hermano. No podemos servirle de cualquier manera, hermano. No. Cuanto más la sangre de Cristo limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. No es un juego, hermano. Y os digo una cosa, hermano. Esta palabra también es para mí. No creáis que porque yo la predique estoy exento. No, es también para mí, hermano. Como hemos leído, ¿no? Es evidente que Dios nos ama y desea todo lo mejor para nosotros. Dios quiere que seamos salvos, pero también Dios es justo. Dios es justo y Dios va a hacer justicia. Y Él dice que ninguna cosa inmunda va a entrar en el reino de los cielos, hermano. Cristo decía, como aquel que os llamó es santo, sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, ser santo porque yo soy santo. Y la verdad que sí, que pone aquí palabras, ¿no? En el capítulo 6, verso 4, dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Es muy serio, hermano, lo que aquí pone. Es muy serio, hermano. Y todo aquel que me escuche a través de la palabra de Dios. Esto no es un juego, hermano. Y vemos a la luz de la palabra de Dios, ¿no? Judas Iscariote. Judas Iscariote estuvo con Cristo, hermano. 3 años con Cristo, andó con Él, comió con Él, escuchó las palabras del buen maestro directamente, vio los milagros tan impresionantes que Cristo hizo, los vio con su ojo. Sin embargo, luego entregó a Cristo por un puñado de monedas. Pero vemos a la luz de la palabra de Dios que en Él no se halló arrepentimiento, hermano. Fue y se quitó la vida. No hubo arrepentimiento para Él. Me acordaba, hermano, al meditar en todo esto, me acordaba de Elvis Presley. Los más jóvenes no lo han conocido, pero los que tenemos ya una edad considerada, yo me acuerdo de joven de verlo actuar, de verlo cuando lo interrogaban, cuando le preguntaban y tal, ¿no? Y este hombre es el rey del rock para la sociedad. Pero este hombre, su padre era pastor, y él comenzó sirviendo a Dios en la iglesia de tu padre, en la alabanza, normal, tenía la voz que tenía. Pero hermano, el diablo le abrió las puertas y cayó en esa trampa y entró por esa puerta tan hermosa y por ese camino tan ancho y le dio fama, le dio dinero, le dio mujeres, también le dio drogas. Yo recuerdo cuando a lo último de sus días, cuando salía en televisión se veía súper deteriorado, con lo elegante, bonito que era.
Eso es lo que el diablo quiere para la humanidad. Eso es lo que el diablo quiere. Pero leí un libro de la biografía de Elvis Presley y cuenta que cuando estaba en su lecho de muerte pidió que fuese un amigo de su padre, también pastor. Y yo entiendo, hermanos, que este hermano cuando se viera en esa situación, yo creo que lo que haría es tratar de que este hombre fuera otra vez al arrepentimiento y que se reconciliara con Dios, ¿no? Pero Elvis Presley dijo que no se podía arrepentir. No se pudo arrepentir, hermano. Esto es una realidad, hermano. ¿Cuántas personas se habrán visto en esa situación? No lo sé, solamente Dios lo sabe. Yo no lo sé, pero esto es una realidad lo que la palabra de Dios dice. Pero vemos otros casos. Vemos al hijo pródigo, que el hijo pródigo le pidió a su padre todo, le diera su herencia, dame lo que es mío. Y se lo llevó, se lo gastó todito, pero no de buena manera, de mala manera. Y cuando se vio comiendo algarrobas, cuando se vio en la miseria, dice la palabra de Dios que volvió en sí y volvió a su padre arrepentido. Su padre le dio las mejores ropas, hizo un banquete. Y pensaba, hermanos, ¿quién fue el que le hizo volver en sí? Dios. Dios en su misericordia le hizo volver en sí. También, hermanos, me acordaba de Pedro, el impulsivo Pedro, el apóstol Pedro. Dice que cuando a Cristo lo cogieron preso, él siguió a Cristo de lejos. Pero en una vez de ellas, en 3 veces lo delataron. Y tú eres uno de ellos, pues tú hablas como ellos. Y Pedro, llevados por el miedo, por el temor, pues dice la palabra de Dios que empezáis, yo no tengo que ver nada. Incluso dice la palabra de Dios que maldijo a Cristo. Maldijo a Cristo, lo puedes leer en Mateo 26, 47, 74, pero gracias. Maldijo a Cristo por temor. Pero en ese momento cantó el gallo. Y Pedro se acordó de las palabras de su maestro. Y dice la palabra de Dios que se fue llorando amargamente. Amargamente. Y es que dice la palabra de Dios que la tristeza, según Dios, produce arrepentimiento para salvación. Así que si, hermano, yo cometo más fallos que las copeticas a la feria, hermano. Pero cuando vamos y clamamos a Dios, su misericordia es grande. Su misericordia es grande. ¿Y cuántas veces he llorado de tristeza de haberle fallado al Señor? Pero dice la palabra de Dios que la tristeza que es según Dios trae arrepentimiento para salvación. Si el Espíritu de Dios te está avisando que tu vida está en peligro, no te conformes con tu estado actual. Vuélvete a Dios. Vuélvete a Dios, no sigas como estás. Vuélvete a Dios, clama a Dios antes que sea demasiado tarde. Dice en Isaías 55:6, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y a Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Si alguien está en esta situación, busca a Dios de todo corazón, clama a Dios de todo corazón, porque es grande en misericordia. Pero no continúe en el estado en el que estés. No te conformes. Os voy a leer
unos cuantos versículos, para mí bastante importantes. Bueno, toda la palabra de Dios es impresionante, de verdad. En primera de Corintios 15, 53 dice la palabra de Dios: porque es necesario que esto corruptible, la vida corrupta que a veces hay en nuestras vidas, se vista de incorrupción. Y esto mortal, porque Dios dice en su palabra que la paga del pecado es la muerte. El pecado trae muerte al ser humano. Dice, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. ¿Por qué el poder del pecado es la ley? Porque la ley es la que declara lo que es pecado. Dios dice lo que es pecado. Si Dios no condenara el pecado, pues no tendría sentido el pecado. Pero Dios condena el pecado, por eso el poder del pecado es la ley. Pero escuchad, hermanos, lo que sigue diciendo la palabra de Dios: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias damos a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. La victoria no está en tu fuerza ni en las mías, hermano. La victoria no está en tu fuerza ni en las mías. La victoria está en Cristo. Amén. No olvide esto. En Romanos 8:11 dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, fue el que levantó a Jesús de los muertos. Pues dice la palabra de Dios que si ese Espíritu que levantó a Jesús de los muertos, el Espíritu Santo, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Jesús vivificará vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que está en vosotros. Así que no es nuestra fuerza, hermano, es el poder de Cristo, es el poder del Espíritu Santo, que podemos vivir en victoria, que podemos vivir en victoria, hermano. En Proverbios 4:18 dice la palabra de Dios, dice: mas la senda de los justos, fijaros qué consejos más impresionantes de parte de Dios. Dice: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto, ¿no? Cuando entregamos nuestra vida a Cristo, la luz de Cristo empieza a alumbrar en nuestros corazones, hermanos. Y conforme vamos caminando, esa luz va en aumento hasta que el día es perfecto, ¿no? Y es decir, el cristianismo no es algo dicho y hecho, no es algo que el primer día que entrego mi vida a Cristo ya está todo hecho. No, es un proceso que tiene que ir cada vez a más, llegar a esa perfección que hemos leído en la palabra de Dios, a esa madurez. El camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropieza. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparte de tu ojo, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que lo hallan y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tu ojo mire en lo recto y diríjase tus párpados hacia lo que tienes delante. Dice la palabra de Dios: puesto en nuestro ojo en Jesús, el autor y consumador de la fe. Dice: examina la senda de tus pies.
y todos tus caminos sean rectos. Examina la senda de tus pies. Tenemos que examinarnos nosotros mismos, sinceramente delante de Dios. Dios mío, ¿cómo estoy yo andando? ¿Cómo estoy yo andando? Dice en Jeremías 6:16, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. Así que hay que pararse en los caminos y ver cómo estamos andando. Dice, no te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. Gloria a Dios. Y el último versículo que os quiero leer viene también en la epístola a los Hebreos, en el capítulo 4, verso 14 en adelante. Dice, por tanto, hablando de Jesucristo como ese gran sumo sacerdote, ¿no? Sacerdote es ese puente entre Dios y los hombres. Esa es la función del sumo sacerdote. Ese puente, ¿no?, que te comunica con Dios. Ese es Cristo. Ese es el sumo sacerdote. Y por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, retengamos nuestro llamado, retengamos esa decisión que un día tomemos de andar en ese camino estrecho y angosto. Retengamos esa decisión, hermano, porque la vida pasa volando. Es un abrir y cerrar de ojos. Y cuando menos nos lo esperemos, el Señor pide nuestra alma. Retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote. Prestad mucha atención a esto que viene a continuación, hermano, porque creo que es muy importante para tu vida y para la mía. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Fijaros lo que dice, escuchad lo que dice. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de su gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hermano, yo no sé si tú fallas, yo fallo mucho. Yo no sé en qué situación te encontrarás, pero aquí está hablando de apostasía. Lo compartir de hoy está hablando de esa quizás decisión de apostatar de la fe. Ten en cuenta lo que Cristo te dice aquí. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Quizás te encuentras asfixiado. Quizás te encuentres en un hoyo. Quizás te veas que no tienes salida por ningún sitio. Acércate confiadamente al trono de su gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia en ese momento difícil de socorro. Quería pedirle a los hermanos que ministran la alabanza que pasen adelante. Vamos a terminar orando. Vamos a terminar alabando al Señor. Lo vamos a hacer con la tercera canción que habéis cantado. Tu sangre abrió el camino. Gloria a Dios por su palabra, hermano. Quizás me hubiese gustado compartir otra palabra, pero es lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Y entiendo, como he dicho en un principio, ¿no?, que sé que hay personas que quizás han decidido tirar la toalla. Personas que quizás no se ha tomado en serio o no se están tomando en serio el camino de salvación. Quería pediros que inclinarais vuestro rostro. Vamos a orar. Inclinad vuestro rostro y pensad por un momento en la palabra predicada. Yo oré a Dios y le dije, Señor, no queremos escuchar voz de hombre, hermano.
Dios mío, queremos escuchar voz de ti. Y sé, hermanos, que viene de parte de Dios. Muchas veces se cuela ese pensamiento que Dios es muy bueno. Dios lo perdona todo. No hay que darle tanta importancia a las cosas. Me decía una vez una hermana, dice, la iglesia evangélica cada vez tiene la manga más abierta. Dice la palabra de Dios que somos columna y baluarte de la verdad. Esto que compartió, hermano, es el evangelio de Cristo. Y gracias a Dios que Dios nos habla de esta manera, hermano. ¿Sabes por qué? Porque Él nos ama. Él no quiere que nadie se pierda, hermano, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios quiere que perseveremos en ese camino estrecho y angosto y llegar a la meta. Él quiere vestirnos de ropas blancas y presentarnos delante de Dios. Él quiere que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Él no quiere borrarlo, hermano. Pero este es el evangelio de Cristo, hermano. Todo aquel que me escuche por los medios de comunicación, ponte a cuenta con tu Dios. Párate en el camino, párate. Y mira y pregunta por la senda antigua, ¿cuál es el buen camino? Y si estás desviado, vuélvete y anda bien delante de Dios. Si hay aquí alguna persona que se siente identificada con lo que se ha predicado hoy, por favor, con el rostro inclinado, ¿puedo ver tu mano? No te voy a pedir que salgas. Gloria a Dios. Yo bendigo tu vida en el nombre de Jesús de Nazaret. Reprendo toda obra del enemigo sobre tu vida. Declaro libertad para tu vida en el nombre de Cristo, para que puedas seguirle y servirle con plena libertad. Señor, bendice esta vida, Padre, en el nombre de Cristo, Padre. En el nombre de Cristo, Padre. Toda persona, Padre, que haya escuchado tu palabra, la escuche, Señor. Señor, bendícela, Padre. Tú eres grande en misericordia, Padre. Tú eres grande en misericordia. Padre, bendice a tu pueblo, Señor. Bendice a tu pueblo, bendice a mi hermano, Señor. Porque es necesario, Dios mío, que tú crezcas, Señor, en nuestras vidas y que nosotros menguemos, Padre. Padre, sigue trayendo luz a nuestras vidas, Señor, para caminar por ese camino estrecho y angosto, Señor. Queremos andar, Dios mío, rectamente delante de ti, Señor. Yo bendigo a ti, Iglesia, Padre, en el nombre de Cristo, Padre. También quiero orar, Señor, por cada persona que me esté escuchando y aún no ha entregado su vida a Cristo. Dice la palabra de Dios, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Hoy es el día de salvación. Todo aquel que me esté escuchando, hoy es tu día de salvación. Si aún no has entregado tu vida a Cristo, entrégale tu vida a Cristo, algo voluntario. Nadie lo puede hacer por ti. Nadie lo puede hacer por ti. Dios quiere que seas salvo. Cristo pagó un precio muy alto para que tú no te pierdas. Y el primer fundamento
que hemos leído de la fe cristiana es el arrepentimiento de obras muertas. Si tú estás viendo, si el Espíritu Santo está trayendo convicción de pecado a tu vida ahora mismo, arrepiéntete. Arrepiéntete y pídele perdón a Dios de todo corazón. Si tú te arrepientes, Dios te recibe por hijo. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de San Juan, dice, porque vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Pero al que le recibió, al que cree en su nombre, le dio poder de ser hecho hijo de Dios. Si tú en esta mañana o cuando escuches la predicación, sinceramente tú entregas tu vida a Cristo, si tú lo recibes en tu corazón como tu Señor y Salvador, hoy mismo Dios te reconoce por hijo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya, Señor Jesús. Conocerte más, vivir en santidad, en la intimidad. Contigo siempre quiero estar, tu gloria contemplar por la eternidad. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Entrega tu corazón a Cristo. Lo único que quiero es Quiere bendecir tu agradarte, vida. lo único que quiero es agradarte. Siempre cantaré de tu amor. Rescato, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abrió el camino
único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor. Nos despedimos en oración. Padre, te damos gracias por este día, gracias porque pudimos, Señor, alabarte, adorarte, gracias porque pudimos escuchar tu palabra. Te pedimos, Señor, que renueves nuestras fuerzas esta semana, te pedimos, Señor, que puedas levantar toda carga, todo peso de nuestra espalda, Señor, que podamos sentir tu compañía, que podamos sentir tu abrazo, Señor. Te necesitamos, Padre, y encomendamos esta semana en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Hermano.